De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pesini por Globovisión. Nuestro próximo invitado es un amigo de hace muchos años, Jesús Abeleo. Él es abogado y director de la firma Abogados Negocios en USA, negocios en Estados Unidos. Y hace poco fue distinguido con una medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos por sus destacados servicios a la comunidad empresarial hispana de ese país. Él está en Venezuela, desde hace muchos años tiene este seminario, vive entre Venezuela y los Estados Unidos y también en otros países de Latinoamérica donde nos está enseñando cómo hacer negocios fácilmente con ese país, sobre todo en Venezuela, Jesús, que en este momento tanto necesita la gente poder producir algunos dolarcitos o hacer algún tipo de exportación. Ese es nuestro futuro, producir, exportar y hacer negocios con Estados Unidos y otros países. Bienvenido al programa, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. Bueno, gracias por estar aquí en tu programa, gracias a tu audiencia también. Y sí, en efecto, nosotros ya desde hace 20 años presentamos en toda Latinoamérica un evento que se denomina Cómo hacer negocios con los Estados Unidos, un evento educativo. Comenzó aquí en Venezuela hace 20 años y hoy en día estamos en toda Latinoamérica. Lo hemos presentado en México, en Colombia, Perú, en todos los países de Latinoamérica, básicamente Ecuador, en Venezuela, obviamente, Argentina. Nuestra próxima presentación va a ser aquí en Caracas, el viernes 29 de abril, donde vamos a estarlo presentando aquí en el JW Marriott del Rosal, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Traemos a unos 12 abogados especialistas en diferentes materias para educar y enseñar a todos los venezolanos a cómo hacer negocios con los Estados Unidos. No se debe olvidar que Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de inversiones en Venezuela. Más de 200.000 millones de dólares están invertidos de capitales norteamericanos en este país. Una amistad que tiene más de 100 años, va más allá del petróleo, va más allá del béisbol y que así siga siendo. Más allá del béisbol, me gustó eso. Por cierto, te quiero felicitar esta revista Negocios USA, tú eres el editor y me gusta mucho porque aprendes todas las modalidades que se puede hacer para hacer negocios con los Estados Unidos. Tú me aclaraste que este es un seminario, es un principio para hacer negocios, no para emigrar, que si se quiere emigrar bien, pero que yo también quería preguntarte porque las noticias salen y hay una que me llamó la atención la semana pasada que hablan que ahora las visas tipo H1 visa, que son work permits o permisos de trabajo, están limitadas, no están saliendo nuevas y ha sido un tema de debate político entre esos dos candidatos que son Clinton y también Trump, que son los que están liderizando todo lo que es las elecciones en los Estados Unidos. Cuéntanos un poco sobre esas H1 visas. Correcto, Pedro, sí, en efecto, fíjate, Estados Unidos es un país donde la economía ha ido aumentando en los últimos años, hemos salido obviamente de la crisis económica, yo creo que el país que principalmente y más rápidamente salió de la crisis económica, cada 70 años los Estados Unidos reajusta su economía y a nuestra generación le tocó ese reajuste económico en la crisis del 2007-2008. Las visas H1 son las visas para trabajadores, Estados Unidos requiere traer a su país, a los Estados Unidos, pues trabajadores especializados de cualquier parte del mundo y para eso existe, como tú lo has dicho, la visa que se denomina H1. Es una visa para traer personas calificadas, universitarios, fuera de otro país para que vengan a los Estados Unidos. Hay un cap, hay un tope de estas visas en los Estados Unidos y este tope ha llegado, como tú en efecto lo indicas, llegó muy rápidamente. El 1 de abril se abren las cuotas migratorias a los Estados Unidos para este tipo de visas y lamentablemente pues los Estados Unidos está perdiendo competitividad en traer esos ingenieros, en traer toda esta gente preparada a los Estados Unidos. Yo creo que este debate político tiene que venir definitivamente una modificación de la ley de inmigración. Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que tiene una ley de inmigración, pero esta ley de inmigración obviamente ha quedado un poco obsoleta y yo estoy seguro que el próximo presidente de los Estados Unidos tendrá que hacer algo en este sentido para que los Estados Unidos no pierda competitividad. Pero si gana Trump, dice que él no va a dejar que va a eliminar el programa H1. Mira, yo creo que eso son promesas en el campo de lo político, promesas de un candidato que todavía obviamente no es el nominado del Partido Republicano, pero en el momento que yo creo que sea cualquiera de los que estén aspirando a ser presidente de los Estados Unidos, tienen que entender que los Estados Unidos tienen que seguir. Es un país de migrantes, siempre seremos un país de migrantes y los inmigrantes serán bienvenidos a los Estados Unidos. Yo creo particularmente que el que sea el próximo presidente de los Estados Unidos tiene que encarar una reforma migratoria para que sean bienvenidos los trabajadores especializados y todas aquellas personas que quieran hacer negocios con los Estados Unidos. Mira, también vemos que muchos padres mandan a sus hijos, gastan una fortuna para que vayan a una universidad en ese país. Y después que salen, bueno, les dan un OB1 visa, una visa para que puedan trabajar un tiempo y después aplican un H1 si tienen un trabajo. Pero ahora no es como antes, de que te dan la H1 y te dan el permiso, sino que además tienes que pasar por una lotería. Y después que un padre se ha gastado una fortuna y ya no tenemos ese acceso a lo que era Cadivi, que antes nos daban un valor preferencial de los dólares, bueno, no le asegura tampoco tener esa visa. ¿Qué le recomiendas tú a esos padres que investiguen bien, que vean otras posibilidades, que
su hijo tenga una visa, el que quiera mandar a su hijo para Estados Unidos o el que se quiera trabajar para allá. Claro, correcto, Pedro. En Estados Unidos las universidades norteamericanas siguen siendo las más competitivas a nivel mundial. La realidad es que las 5 universidades más importantes del mundo están ubicadas en los Estados Unidos. Y sí, en efecto, muchos venezolanos han estudiado en los Estados Unidos. Muchos jóvenes hoy en día venezolanos están estudiando en los Estados Unidos. Y estos jóvenes tienen una posibilidad, una vez que se gradúan, de hacer lo que tú has indicado, se llama un OPT, un Practical Training, un entrenamiento práctico en los Estados Unidos, que los Estados Unidos, una vez que te gradúas de la universidad, tú puedes permanecer un año en los Estados Unidos trabajando en una compañía. Obviamente, al finalizar ese año, tienes que aplicar a lo que tú acabas de decir, una visa H1 o alguno de los otros tipos de visas. Lamentablemente, ese tiempo para poder permanecer en los Estados Unidos está limitado por un año, para que después ese joven pueda, evidentemente, trabajar en los Estados Unidos si quisiera quedarse en los Estados Unidos. Es una de las consecuencias, pues, obviamente, que tendrá que visualizar la nueva ley de inmigración para que estos jóvenes no se pierdan. Porque no es solamente lo que tú acabas de indicar, lo que tú acabas de indicar también ocurre lo siguiente: las universidades norteamericanas están formando, dando toda esa experiencia a esos jóvenes y lamentablemente el país los está perdiendo. Entonces hay que hacer alguna modificación en la ley de inmigración para que ese talento no se pierda. Entrenamos a esas personas en los Estados Unidos, le damos toda la educación de Estados Unidos y luego esas personas se van a la India o se van a Japón, y no porque no se vayan a esos países, sino que los estamos realmente perdiendo como otra manera más de hacer crecer la economía norteamericana y a las grandes compañías norteamericanas. Hay mucha gente de todas partes del mundo hoy en día trabajando en Microsoft, IBM, en todas las compañías de liderazgo mundial desde el punto de vista tecnológico, y lamentablemente en los últimos años eso se ha perdido porque estos jóvenes, una vez que se gradúan en las principales universidades norteamericanas, lamentablemente tienen que abandonar el país. Hay otra visa O que busca mucho también el venezolano, que es la de facultades especiales para artistas, eso es la visa O. ¿Cómo funciona esa visa? Correcto, Pedro. Hay una visa que se llama, como tú lo acabas de denominar, una visa que se denomina O, de habilidades extraordinarias. Personas, talentos que están por encima de su promedio en su carrera, en el deporte, artistas, modelos, arquitectos. Hemos trasladado una serie de personas, pues, que califican, educadores, deportistas, que Estados Unidos tiene una visa que se denomina de habilidades extraordinarias, una visa O, y las personas pueden calificar para esa visa en los Estados Unidos, de modo que si usted tiene un hijo con gran talento o usted es una persona que tiene un gran talento, pudiera aplicar esta visa para desarrollar y continuar su carrera en los Estados Unidos. Bueno, quedamos con una pregunta al aire sobre este tipo de visa B5 de inversión, y quería hablar sobre ese seminario también que tienes después de esta pregunta del EB5. Correcto, Pedro. Sí, Estados Unidos tiene una visa que se denomina, no es la residencia en Estados Unidos, un programa que autorizado por el gobierno norteamericano que se denomina EB5, está basado en empleo. Por cada $500,000 que invierte una persona del exterior, se crean 10 puestos de empleo. Ha sido una manera de reactivar la economía norteamericana. Es un programa aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, el cual ha dado excelentes resultados a la economía norteamericana, y cualquier persona de cualquier país del mundo que haga esa inversión es retornable, obviamente, está por un periodo de tiempo para generar 10 puestos de trabajo en los Estados Unidos. Y en efecto, te puedo decir que Venezuela es uno de los países per cápita que está casi de número 3 en el mundo. Está primero China, está Corea y de tercero está Venezuela en ese programa de inversión que se denomina EB5, el cual con ese programa se logra la residencia en los Estados Unidos. Por fin estamos en una lista que no somos los últimos, los peores, somos el tercero. No, el primero. Eso está bien, Jesús. Mira, también cuéntanos un poco sobre qué puede esperar la gente, cuándo es el seminario, cuántas horas son, qué se puede llevar de ese seminario como conocimiento para su casa. Correcto, en efecto, el día viernes aquí en Caracas, el viernes 29 de abril, este viernes en el Hotel JW Marriott del Rosal, vamos a estar dictando nuestro seminario Cómo hacer negocios con los Estados Unidos. Así que toda tu audiencia y todos tus escuchas están invitados este viernes aquí en Caracas, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar dictando nuestro seminario Cómo hacer negocios con los Estados Unidos, el cual traemos a 2 expertos en diferentes materias. Vamos a tratar el tema de franquicias, vamos a tratar el tema de impuestos, de compra de negocios, obviamente el tema de visas como tal, los errores que cometen los venezolanos a la hora de hacer negocios en los Estados Unidos para que no los cometan. De modo que es un seminario muy dinámico, muy variado, es un seminario que ya tiene 20 años dictándose con mucho éxito en el mundo, en Latinoamérica, y este viernes aquí todos los venezolanos tienen la oportunidad de participar. Pueden entrar a nuestra página web www.negociosconusa.com y ahí van a encontrar toda la información para que este viernes puedan participar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es un seminario que está abierto a todo tipo de público para que participen en este evento el día viernes. Me pregunta mucha gente que si es muy complicado abrir una empresa en los Estados Unidos, cómo se constituye una compañía, cuántos días tarda y si con eso se pueden abrir cuentas y todo lo que uno quiera hacer como negocio en ese país. Correcto, mira, los Estados Unidos es un país para hacer negocios. Estados Unidos es un país que está hecho para hacer negocios, de modo que facilita la manera de hacer negocios. Cualquier extranjero puede abrir una corporación en los Estados Unidos, es bienvenido.
no está ocultando nada. Toda la información en Estados Unidos es pública, toda la información financiera es pública en Estados Unidos, toda la información de corporaciones es pública, de modo que cualquier extranjero puede abrir una compañía en los Estados Unidos, no es nada difícil. Obviamente para trabajar requiere una visa. Cualquier extranjero que quiera ir a trabajar a los Estados Unidos, para eso tenemos una ley de inmigración y evidentemente tiene que cumplir con algunos de los tipos de visa que tú has nombrado el día de hoy. Hay un abecedario enorme de tipos de visa, estaríamos todo el día hoy aquí hablando de los diferentes tipos de visa para establecerse en Estados Unidos. Tú has tocado las principales para los venezolanos L1, que es teniendo una compañía en Venezuela, la puede abrir en Estados Unidos, no necesariamente lo que hace acá tiene que hacerlo en Estados Unidos. Una visa también que aplica a muchos venezolanos que tienen un pasaporte de otro país. Muchos venezolanos son hijos de padres italianos, españoles o de otros países del mundo y aplican una visa, un programa que es una visa de inversionista, de un convenio inversionista que tienen los Estados Unidos con diferentes países. Lamentablemente no lo tiene con Venezuela. Y no lo tiene con Venezuela no por razones políticas. Brasil, que es un gran aliado de los Estados Unidos, no tiene ese convenio. Solamente en las Américas lo tiene obviamente México por el Tratado de Libre Comercio de las Américas, y lo tiene Colombia y lo tiene Argentina. Y la otra visa que tú has hablado, denominado el día de hoy, es la visa O de habilidades extraordinarias para personas que tienen habilidades extraordinarias, que también la vamos a tocar el viernes aquí en Caracas en nuestro seminario. La visa que también vamos a tratar es el programa EB5 del gobierno americano para residir en Estados Unidos. Vamos a hablar también de la Lotería de Visa, un programa que muchos venezolanos, Venezuela también está de número 1 como ganadores de Lotería de Visa, de modo que es un programa que el gobierno americano tiene, en ese caso el Congreso norteamericano, y ustedes pueden también conocer un poco de esos programas que lo vamos a hablar. Hay que tener un poco de cuidado con esas loterías de visas, porque hay personas que utilizan a algunos interesados en sacarse ese tipo de instrumento de visa H1 a través de una lotería que sale el Green Card directamente, creo, no H1 sino Green Card, porque te ofrecen que si pagas $1.500 y te dan hotel y te llevan, pero eso es completamente gratis, ¿es o no es así, Jesús? Sí, correcto. Mira, el programa de Lotería de Visa del gobierno norteamericano es un programa para diversificar a la etnia norteamericana. Venezuela está incluido en los países que pueden participar, pero sí, evidentemente lo que tú has dicho, lamentablemente muchos venezolanos han sido víctimas del fraude migratorio. Lamentablemente muchos expertos o personas que se dicen expertos en esta materia, lamentablemente se han burlado de los venezolanos, así que tienen que tener mucho cuidado. Quienes van a ser sus asesores tienen que tener mucho cuidado de estas páginas web fantasmas que hay, y tú lo acabas de mencionar, el programa de Lotería de Visa es uno de los que más ha sido utilizado para ello. Todos los años cambian la normativa de poder participar en la Lotería de Visa y lamentablemente muchos venezolanos han participado en programas de estos fantasmas que están en internet, que tienen que tener mucho cuidado. De modo que uno de los principales aciertos que tienen que tener los venezolanos es quiénes los van a asesorar a ustedes a la hora de hacer negocios en los Estados Unidos. No es complicado hacer negocios en Estados Unidos, pero usted tiene que estar muy bien asesorado por profesionales, por personas que tienen su licencia para poder practicar leyes en Estados Unidos, y para eso nosotros tenemos un grupo de expertos que cada uno de ellos es especialista en diferentes áreas, para que este viernes aquí en Caracas no dejen de asistir a nuestro seminario Cómo hacer negocios con Estados Unidos. Bueno, quería felicitarte, gracias por estos libros que trajiste, escritos por ti, Su pasaporte a Estados Unidos y Cómo hacer negocio en Estados Unidos. Se nos acabó el tiempo, pero bueno, pues te vuelvo a invitar en otra oportunidad, muchos éxitos. Gracias. Entonces, este viernes estaré acompañándolos un rato allá en negociosconusa.com. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias.